¿Cómo andás, Mariano? ¿Todo bien? Bien, José, todo bien. ¿Vos cómo andás? Todo tranquilo. Bueno, Bueno, vamos a ir arrancando, así los voy liberando más temprano. Buenas tardes a todos. Espero que los trate bien la semana. La idea de hoy era continuar con un poquito de lo que era la historia del derecho a la salud en la República Argentina. Nosotros ya nos habíamos quedado históricamente en la segunda mitad del siglo XX, que era lo que nos restaría analizar, y un poco la situación actual, ¿no? Bueno, concretamente, cuando hacemos mención a el post-bienestarismo, que algunos lo plantean de esa manera, en cierta manera tuvo un poco correlación con los años 50, ¿no? Con el golpe de Estado del 55, el primer golpe luego de 10 años de mantención, si se quiere, del orden constitucional, ¿no? Recordando que en la primera mitad del siglo XX tuvimos 14 años de estabilidad constitucional entre los gobiernos de Irigoyen, Alvear y luego nuevamente Hipólito Yrigoyen por escasos 2 años. Luego se sucedieron una cierta cantidad de gobiernos militares hasta el ingreso del bienestarismo social con el justicialismo en el 45 al 55. Pero el golpe de Estado del 55 no solamente desplaza a un gobierno elegido constitucionalmente, sino que también genera una discusión en torno a el debate sobre los derechos sociales, ¿no? Que se instaló en la política, que bueno, se podía ejercer limitadamente, teniendo en cuenta las particularidades y el espíritu de un golpe de Estado y de un gobierno militar, ¿no? Pero sin perjuicio de ello, el debate acerca de los derechos sociales estuvo en pugna, ¿no? Porque ustedes bien recordarán que ese constitucionalismo social que en la República Argentina se afianzó con la Constitución del año 49, ¿no? La reforma de la Constitución del año 49, que ya venía con varios logros de constitucionalismo social y incorporación de derechos sociales en los gobiernos que antes habíamos citado constitucionales, comienza a haber una amenaza con el golpe de Estado del 55. Es más, la Constitución del año 1957 hace cesar muchos de los preceptos estipulados en la reforma de la Constitución del año 1949. Se puede poner, digamos, como un paréntesis, un asterisco en relación a los derechos sociales, como el derecho a huelga, el derecho a ejercer, básicamente los derechos inherentes del artículo 14 bis, en su esencia no se tocaron. Siempre estamos hablando, obviamente, del texto constitucional, ¿no? Luego, en cada uno de ustedes podrá estar subyacente, digamos, la reflexión de cuál es la calidad de ejercicio de derechos en un gobierno que no es democrático, ¿no? Esto ya nos hemos extendido bastante en la última clase planteándolo y bueno, en cada uno de ustedes estará el análisis personal de la amplitud del ejercicio del derecho, ¿no? Si bien está consagrado, una cosa, como todos ustedes saben, ya lo vieron en materias esenciales e iniciales de la carrera, una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser, ¿no? Cuando el deber ser es la letra fina de la ley o fría de la ley, ese es el deber ser, y el ser básicamente es el ejercicio propio del derecho, ¿no? Pero bueno, hablando, si se quiere, del golpe del 55, podemos situarnos históricamente en una cuestión que hoy en día nos viene a rememorar y a recordar. Eh, Generalmente se hizo este revisionismo en estos últimos años en virtud, si se quiere, de trazar ciertos paralelismos con esa época desde el ámbito sanitario. ¿A qué me refiero concretamente? Bueno, la primera epidemia, ¿no? Nosotros ya con la nefasta experiencia del COVID nos hemos hecho una suerte de especialistas en análisis de epidemias y de pandemias, ¿no? Cuando
una epidemia es algo mucho más localizado, geolocalizado si se quiere, y que depende de un control mucho más acotado, ¿no? Y la respuesta mucho más sencilla. Una pandemia obviamente ya es una epidemia a nivel global, si se quiere, ¿no? Bueno, nosotros asistimos a inicios de la segunda mitad del siglo XX a una epidemia en la República Argentina que era de poliomielitis. Los más memoriosos o con más edad podrán recordar la misma. Eh, golpeó muy fuerte, digamos, a la población argentina. La polio requirió de un esfuerzo como el que hemos visto, obviamente, con esta pandemia mundial, de los sistemas de salud, que fueron también, si se quiere, llevados al extremo de la exigencia, ¿no? Y que, bueno, tuvo que sortearla un gobierno que obviamente no había accedido por el voto popular, sino por un golpe de Estado, y que, bueno, tuvo sus avatares y lo encontró, digamos, en esta situación. Entre otras cosas, por ejemplo, podemos establecer como hitos históricos la creación, por ejemplo, del Instituto Malbrán, ¿no? Que hoy en día tan importante básicamente a los efectos de la investigación de la línea epidemiológica del COVID, ¿no? Ustedes recordarán que el Instituto Malbrán fue uno de los primeros a nivel estatal, ¿no? Que estudiaba la secuenciación genómica, básicamente la secuencia de los genes del virus, ¿no? Cuando uno estudia una secuencia de genes, trata de descifrar el ADN, ¿no? de este virus para tratar entonces de palear este virus modificando ese ADN, básicamente, o engañando, ¿no? A este virus. Básicamente es lo que hacen o tratan de hacer las vacunas, ¿no? Así, generar, digamos, un sistema de defensa que, bueno, también ustedes seguramente lo pudieron observar y analizar y estudiar de tantos especialistas que pasaron por tantos medios de comunicación y tanto que se ha escrito y se ha analizado. Pero bueno, el Instituto Malbrán fue uno de los puntales del Estado argentino para tratar, si se quiere, de dar su contribución a la investigación en el ámbito del derecho a la salud y concretamente en la investigación de esta pandemia, ¿no? Al margen de esto, también podemos situar entre estos años, ¿no? 1955, 56, 57, la creación de institutos como son el CONICET, ¿no? Instituto eh, esencial que reúne la calidad investigativa en general, ¿no? Del Estado y de los investigadores del Estado, ¿no? Es un centro de investigación del Estado que nuclea a todos estos científicos e investigadores de las distintas ramas, y concretamente obviamente de la ciencia médica por autonomacia, ¿no? El Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, también muy importantes, ¿no? En lo que fue la salida, digamos, de la crisis post golpe de Estado del 55 para poder entonces establecer un instituto nacional que comience básicamente a tratar de generar la investigación aplicada biológicamente a tanto la industria como a los alimentos, ¿no? Lo agropecuario, ¿no? Hoy en día esto es eh, más que evidente y necesario, y la intervención de estos institutos son de grado esencial, les diría yo, teniendo en cuenta cuestiones que inciden directamente en el derecho a la salud, como son la contaminación ambiental, producto, por ejemplo, del uso de fitosanitarios, ¿no? O de potenciadores de crecimiento, o manipulación genética del agro, ¿no? De los recursos agrarios. Nosotros se nos viene a la mente pura y exclusivamente uno de ellos, por ser el que más réditos genera o divisa le genera al Estado nacional, como es la soja, con las retenciones, ¿no? Pero muchos de los alimentos y la producción de alimentos está sujeta muchas veces a la utilización de químicos. Bueno, allí está el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria para poder estudiar
y desagregar cada uno de estos elementos, autorizar o no, ¿no? Junto con otros organismos, como por ejemplo es la ANMAT, ¿no? Pero son, si se quiere, instituciones esenciales en la vida económica y social de un país, que bueno, a la luz de esa segunda revolución, si se quiere, agropecuaria que se dio en la República Argentina, luego de la de 1800, luego de iniciada la década del 40, 50, bueno, dio a la luz, si se quiere, estos institutos nacionales que han sido de gran importancia, ¿no? Bueno, este periplo de golpe de Estado cesa en el año 58. Ustedes recordarán, en el año 58 se llama elecciones. Políticamente podemos citar, que ustedes van a ver cualquier tipo de estadística, ¿no? Estadística, si se quiere, de la Cámara Nacional Electoral o de cualquier organismo nacional electoral, se signa por una fuerte baja participación, ¿no? La baja participación era en base a uno de los principales partidos políticos, se hallaba proscripto, que era el Partido Justicialista, ¿no? Producto de ello, los dos gobiernos constitucionales que accedieron mediante el voto popular fueron condicionados en cierta manera también por esta situación a la cual les eran ajenos a ellos, ¿no? Porque ni Frondizi accede con el sello, si se quiere, del Partido Justicialista, si bien tuvo un apoyo tácito del líder del Partido Justicialista en el exilio, ni el gobierno del 63 del doctor Ilia accede con el sello del Partido Justicialista, ¿no? Pero se ven condicionados por esa enorme cantidad de representación popular que generaba, digamos, este partido político. Bueno, sin dejar de lado esto, por un lado tuvo un poco más de apoyo, si se quiere, escrutinario o electoral el gobierno de Frondizi que el gobierno de Ilia. Recordemos que el gobierno de Ilia accede al poder con apenas el 25% de los votos, ¿no? Obviamente, volvemos a decir, con el justicialismo en el exilio proscripto, ¿no? Entonces, con la baja participación electoral, ¿no? Sentada esa situación política, que vale la pena analizarla en ese respecto, podemos avanzar en cuanto a lo que fue el gobierno de Frondizi. El gobierno de Frondizi asume con un compromiso de tratar de llevar adelante una idea social de desarrollo, que era el denominado desarrollismo, ¿no? Uno de los principales puntales sobre los cuales se apoya el presidente Frondizi es Frigerio. Frigerio era uno de los representantes de lo que era el Partido Desarrollista, el MID en esa época, y bueno, tratan entonces de esa manera de generar con los recursos del Estado, que siempre obviamente fueron los mismos en debate, por un lado el modelo agroexportador y por el otro lado el tema del recurso natural del petróleo, ¿no? Tratar de generar con esos dos elementos índices o puntales de desarrollo, ¿no? En el ámbito, si quiere, de logros o de pros y contras, bueno, podemos encontrar varias circunstancias. La primera, por ejemplo, la ley de creación de universidades privadas. Hoy en día, las universidades privadas, ustedes están estudiando en una universidad pública, pero deben saber que las universidades privadas alcanzan a casi el 50% de la oferta académica en cantidad de instituciones, ¿no? Hasta hace unos pocos años, yo no tengo exactamente cuál es la estadística, pero estaban liderando en la universidad pública con cantidad de instituciones, cantidad de universidades públicas, pero por muy poco número, ¿no? Ustedes vean el crecimiento que ha tenido la universidad privada como oferta académica, sin perjuicio de que hoy en día se resalta y desde hace mucho tiempo la presencia mayoritaria, ¿no? de alumnos en la universidad pública respecto de la universidad privada. Bueno, es una oferta que se comenzó a desarrollar en el gobierno de Frondizi. El gobierno de Frondizi trata también entonces de generar una postura un poco más aperturista, ¿no? La cual había sido
si se quiere, criticada en las últimas épocas del gobierno justicialista en cuanto a el cierre o al encerrarse en sí mismo, ¿no? Como un gesto, si se quiere, a la política aperturista, lo que hace Frondizi es sancionar la ley de universidades privadas y entonces permitir el ingreso de este sistema alternativo de enseñanza. Por el otro lado, un logro muy importante para los empleados del Estado provincial, la creación del Instituto de la Obra Mutual Asistencial, IOMA, como muchos lo conocen, algunos seguramente lo conocen por estar afiliados a él si son empleados públicos provinciales o sus padres, ¿no? Bueno, el Instituto Obra Médico Asistencial, importantísimo porque básicamente es la obra social por autonomía que tiene hoy en día el empleado público del Estado provincial. Es más, el empleado público del Estado provincial no puede, por una ley que existe, elegir la obra social a la cual pueda asociarse o afiliarse. O sea, un empleado que tiene básicamente el carácter de empleado público provincial no puede elegir saltearse a IOMA y elegir la obra social que quiera, la obra sindical que quiera, o la empresa de medicina prepaga que quiera. Si lo quiere hacer, tendrá que abonar una cuota por fuera de este sistema, pero siempre va a tener que aportar a este instituto, a esta obra social provincial, ¿no? Otra Profe, de ¿qué se las... pretende obtener? Profe, disculpe, ¿qué se pretende obtener con esa prohibición? disculpe, no lo escuché, si me puede repetir. Sí, disculpe, ¿qué se pretende obtener con esa prohibición de, o sea, impedirles la opción de elegir? Sinceramente habría que consultarle al que hizo la ley. Cada uno tendrá su posición y su opinión respecto a ello. Lo cierto es que en el ámbito provincial el Instituto de la Obra Médico Asistencial, IOMA, tiene un poderío en cuanto a cantidad de afiliados y económico muy importante, digamos, que hace también competir con obras sociales sindicales y con incluso empresas de medicina prepaga, ¿no? El manejo de los fondos siempre básicamente responde o lo representan o lo administran representantes del Estado, y bueno, igual es una quizás no me expresé bien en cuanto a la respuesta, Franco, pero es una pregunta muy atinada, también como tan atinada como liberar la libre elección de obras sociales o de empresas de medicina prepaga o lo que uno quiera elegir en la época menemista, ¿no? Que también vamos a llegar a eso. ¿Cuál fue? O sea, si uno quiere analizarlo fríamente, cada uno tendrá la opinión que pueda llegar a tener. Podría llegar a decir uno que el ganado no se te vaya del corral por la calidad de prestación del servicio, requiere de una ley de obligatoriedad. Y por el otro lado uno podría decir, en otra época, que la libre elección de obra social apuntaba al desfinanciamiento de determinadas obras sociales para su quiebra y su desaparición, ¿no? Son dos posiciones que también pueden encontrarse y defenderse en contrario sentido, ¿no? También uno puede llegar a plantear que el empleado público de la provincia de Buenos Aires tiene esta obra asistencial y la debe mantener y la debe, por una cuestión de solidaridad para con otros empleados públicos que no tengan el mismo, que tengan en cuenta que el empleado provincial no gana todo, todos los empleados provinciales no ganan lo mismo. Entonces, como el sistema de obras sociales o sistema de aportes, ¿no? De obra social y de jubilación. Es un sistema solidario, quizá a lo que se apunta es tratar de establecer un mínimo de cobertura para cada uno de los empleados y si nosotros dejamos libre la elección o libre la desafiliación, generaría, ¿no? Que este sistema público de atención entraría en crisis y podría, digamos, no cubrir las necesidades mínimas, ¿no? Se puede elegir el planteo de cada uno de los lados. Cada uno de ustedes, esto es lo interesante, ¿no? Desde esta cátedra nosotros no planificamos opiniones personales, sino la de ustedes, ¿no? Y tratamos de propender a la opinión de cada uno de ustedes y bueno, cada uno, digamos, tendrá la libertad de defender la posición que quiera. Lo que nos interesa a nosotros
es que cada uno de ustedes tenga las herramientas para poder fundamentar, argumentar y defender, para un lado de la oposición o para otro lado de la oposición, o defendiendo a las dos posiciones, ¿no? Porque también no siempre se tiene que estar a favor de todo o en contra de todo, ¿no? Lo interesante sería armonizar las opiniones, pero bueno, me fui un poquito por las ramas. Pero muy interesante tu intervención. Bueno, concretamente, hacia el año 58, 59, comienza, si se quiere, otra de las, no alcanzó a ser epidemia, pero fue un gran dilema sanitario, ¿no? Que fue básicamente la fiebre hemorrágica argentina. La fiebre hemorrágica argentina, algunos la conocerán también los más memoriosos, era producida por un roedor. Ahora ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver un roedor con una fiebre hemorrágica, con las condiciones en las cuales se debe brindar el derecho a la salud? Bueno, muchas veces enfermedades que aparecen o padecimientos que aparecen tienen íntima relación con las condiciones en las cuales se comienza a desarrollar el ámbito sociosanitario en determinadas zonas geográficas, ¿no? La fiebre hemorrágica argentina tuvo en el norte del país un gran epicentro, ¿no? Entonces ustedes me dirán qué elementos hay para que en el norte del país pueda llegar a tener una incidencia fuerte básicamente de enfermedades por roedores. Bueno, los roedores son atraídos muchas veces por la basura, por condiciones de salubridad, de higiene inadecuadas, ¿no? Por la falta de agua potable. Cuestión que hasta hoy en día nosotros estamos discutiendo en el territorio nacional, porque el territorio nacional no es la provincia de Buenos Aires y las 3 o 4 provincias que están en la franja del medio, sino que somos más que 3 o 4 provincias. Son todas las provincias del noroeste argentino, las del noreste que también tienen otros inconvenientes, producto muchas veces también de enfermedades transnacionales, ¿no? Que vienen de los países limítrofes, y del sur del país ni hablar. Ustedes vean que la distribución geográfica de las instituciones hospitalarias en el sur del país deja mucho que desear. Son kilómetros y kilómetros de extensión de tierra en muchas partes muy poco densamente habitable, o sea, pocas personas en un gran territorio, y va generando distintos tipos de consecuencias esto, ¿no? Bueno, la fiebre hemorrágica argentina se generó como epicentro en el norte del país por estas circunstancias, ¿no? Entonces, acá es donde comienza a analizarse que el sistema de salud, que era centralizado, debía descentralizarse. Recordemos que el sistema de salud se había centralizado en la parte del gobierno justicialista, y se trataba entonces de manejar todo desde un ministerio nacional hacia los ministerios provinciales y así hacia los municipios, pero siempre con una centralidad. Lo que se entiende entonces es que muchas veces el territorio, como hoy es muy comúnmente decirlo, se puede estudiar y analizar mucho más detenidamente en forma, si se quiere, más personal, ¿no? Si se quiere, mucho más inmediata, ¿no? La inmediatez con los problemas muchas veces no la tiene ni un presidente, no la tiene ni siquiera ni un gobernador, mucho menos un ministro y casi nunca un presidente, ¿no? La tiene un intendente, por ejemplo, o la tiene un representante de un barrio, ¿no? Una sociedad de fomento. Bueno, entonces lo que se trató de hacer entonces con esto es tratar de poner conciencia en la necesidad de reformar el sistema sanitario en cuanto al menos, primero, en la organización, ¿no? Para descentralizar los poderes de decisión y poder llegar mucho más rápido a los problemas que tenían en distintas zonas geográficas. Ustedes vean que hacia la post década del 50, de la década del 50 para aquí, ustedes vean, si quieren ingresar en cualquier tipo de estadísticas que tenga el del INDEC o cualquier organismo estadístico que marque los censos y demás, se fue densamente poblando determinadas áreas del país, ¿no? Y eso fue generando entonces otras situaciones relacionadas muchas veces a carencias, ¿no? Que fueron generándose en determinados territorios, ¿no? Una de ellas es básicamente en el año 1800 la expulsión de la mano de obra del campo hacia la ciudad, luego
la transmisión de la mano de obra de las ciudades de las ciudades pocamente pobladas a las ciudades densamente pobladas, ¿no? Y el hacinamiento y las enfermedades producto de ello, ¿no? Evidentemente, hoy en día nosotros tenemos una pandemia que claramente tiene como vector fundamental, además de un virus que se transmite de persona a persona, la necesidad de aglomeraciones de personas. Entonces ustedes vean cómo se fue manejando o fue comportándose el virus, que primero fue infectando a zonas pequeñas pobladas y luego pasó a las zonas densamente pobladas, pero la velocidad de propagación fue distinta. En las pocamente pobladas, la velocidad de reproducción del virus fue menor, obviamente porque tenían menos huéspedes en los cuales alojarse, ¿no? Y en las sociedades densamente pobladas se fue generando un efecto cascada, ¿no? Que fue generando más y más contagios al unísono y simultáneos, y eso fue lo que fue generando en las zonas densamente pobladas la saturación del sistema sanitario, ¿no? Imagínense, no es lo mismo tener en una determinada zona sanitaria 100.000 personas a tener 200.000 o 1.000.000, o tener 30.000, ¿no? Es por eso que muchas veces y en muchos casos los pueblos, circunscribiéndonos exclusivamente, yo creo que es algo, no sé si engañoso, pero bueno, circunscribiéndonos a la provincia de Buenos Aires, tenemos pueblos en la provincia de Buenos Aires que fueron los primeros que fueron reduciendo el nivel de contagios, y fue reduciendo ese nivel de contagios mucho más rápidamente en los pueblos que en las grandes ciudades, ¿no? Bueno, esto es producto de la forma en la cual se mueve este virus. Bueno, determinados virus se mueven de determinada manera con determinada conducta. Eso es lo que estudian los patrones de infección. Bueno, la fiebre hemorrágica argentina debía estudiarse de acuerdo a ese patrón, ¿no? Entonces, la fiebre hemorrágica argentina y la poliomielitis, obviamente, antes. Lo que pasa es que la poliomielitis afectaba a un determinado sector de la población, etario. Concretamente, tratan de establecer sistemas complejos de análisis, ¿no? Porque no siempre el mismo sistema de análisis nos trae un resultado adecuado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que adecuar y configurar cada uno de los sistemas de respuesta sanitarios de acuerdo a la situación en la cual nos encontremos. No es lo mismo una epidemia en el norte del país que en el sur del país, que en el centro del país, aunque sea la misma enfermedad. No es lo mismo una epidemia que una pandemia. Bueno, todo esto que lo fuimos aprendiendo en el mundo en estos últimos años, la diferenciación de los esquemas de respuesta sanitaria en el mundo está ya analizada y estudiada. En la República Argentina también está analizada y estudiada. La necesidad de descentralización es importantísima, ¿no? Y esencial, porque si uno descentraliza, logra llegar mucho más rápido a dar respuesta, ¿no? Bueno, luego podemos llegar a analizar otra situación histórica interesante en relación al ámbito del derecho a la salud, porque aquí fue un antes y un después, ¿no? Luego del gobierno de Frondizi, que tristemente no termina su periodo constitucional, ¿no? Hay un golpe de Estado, entre bambalinas accede a un interinato general Guido, y luego da elecciones, ¿no? En el año 63 asume en el poder Arturo Illia. Arturo Illia accede al poder debilitado desde el sentido de del porcentaje de gente que lo había elegido de la población, 25% aproximadamente. Sin perjuicio de ello, es muy importante tener en cuenta que el gobierno de Illia no alcanzó a cumplir el mandato constitucional, obviamente, porque fue interrumpido antes del final de su mandato. Pero en ese lapso de 3 años aproximadamente que duró el gobierno de Illia, algunos indicadores de la recuperación económica se veían y se venían dando, ¿no? La recuperación económica trasuntó o trasvasó a la mera adquisición o poder adquisitivo, ¿no?, de la población. El Producto Interno Bruto y el país, por Producto Interno Bruto, a nivel ranking fue ascendiendo Argentina, pero bueno, si fuera esto solamente,
podríamos asemejarlo a algún fenómeno económico beneficioso para la Argentina, pero esto no fue así, sino que eso trasuntó o trasvasó la barrera económica para llegar a la barrera social, ¿no? ¿Esto que generó? Por ejemplo, que los índices de analfabetismo fueron los más bajos que tuvimos en esa época hasta la actualidad, digamos, en comparación. No pretendan tratar de analizar o comparar la Argentina de la década del 60 con la Argentina del siglo XXI. Primero por la cantidad de habitantes, no tiene comparación, no más de 20 millones de habitantes contra casi 50 millones hoy en día, o 45. No sabemos porque no tenemos censo, cuando lo tengamos vamos a poder analizar. Una de las cosas esenciales para poder trazar un rumbo social, sanitario, político, económico, es tener un censo sensato con los datos de la realidad y que podamos entonces, en base a eso, elaborar políticas de Estado que se respeten. Eso es otra de las situaciones que en la República Argentina, en el ámbito sanitario concretamente, nunca existen. ¿Por qué les digo esto? Porque viene un presidente y dice, bueno, ahora vamos a ir para este lado. No importa el sector político del que se trate, ¿no? Estamos hablando de decisiones sanitarias. Y luego viene otro presidente y dice, no, bueno, ahora vamos a ir para este otro lado. Y hay cuestiones, como por ejemplo la sanidad o la educación, ¿no? O cuestiones sociales y de derechos sociales, que requieren de planes estratégicos a largo plazo. ¿Por qué? No es que es linda la palabra y hablar de plan estratégico a largo plazo como si fuera algo ideal. No, en realidad debe ser la realidad, no debe ser lo ideal. Porque el plan estratégico a largo plazo permite previsibilidad. Si nosotros tenemos un presidente que viene y te dice que hay que centralizar el ámbito de las decisiones sanitarias, otro que viene y te dice vamos a pegarla a los dos lados para que nadie se sienta ofendido y no interprete que esto es una clase política. Alguien te dice que el ministerio no es necesario y hay que hacerlo una secretaría. Entonces viene el otro y le dice, no, nosotros recuperamos el ministerio, pero las cuestiones de fondo, ninguno de los dos las resuelve, que son básicamente planes de Estado y políticas a largo plazo que no tienen que moverse, ¿no? Hay una película muy famosa, no viene al caso de ejemplo, viene al caso de ejemplo la frase, pero no viene al caso de ejemplo las actitudes de esta película, ¿no? Pero bueno, en una película plantea la idea de que todos los barcos deben navegar en una misma dirección. Todos aquellos que hayan visto El Padrino conocerán de lo que yo hablo, El Padrino 3, cuando habla de que todos los barcos tienen que navegar en una misma dirección. Sacando, digamos, de contexto y utilizando exclusivamente esa frase, a lo que se apunta es que tiene que haber una voluntad común. Y esa voluntad común tiene que trasuntar las voluntades políticas del cortoplacismo, a los cuales la República Argentina está inmersa hace más de 50 años, por elementos externos a ella o a la voluntad de ella, como son cuestiones económicas muchas veces, ¿no? Nosotros hablamos de inflación y creemos que la inflación que estamos viviendo actualmente no la hemos vivido anteriormente. Y bueno, ustedes van a ir viendo que del análisis de los actos inflacionarios, el gobierno justicialista del segundo periodo, si se quiere, al margen del denostable y repudiable totalmente golpe de Estado, porque nosotros como estudiantes de Derecho y de gobiernos y defensores de gobiernos constitucionales tenemos que propender la finalización de un mandato constitucional. Al margen de ello, las condiciones económicas a las cuales estaba sometido y expuesto el gobierno en el segundo mandato no eran las mismas que el primero, ¿no? Porque obviamente el mundo había cambiado, había terminado la Segunda Guerra Mundial en el 45, accede al poder en el 46, hasta que se van acomodando las cosas en el ámbito mundial, esto va cambiando, ¿no? Y quizás la República Argentina, que nunca cambió ese modelo, ¿no? O que se trató de cambiar ese modelo agroexportador exclusivo hacia la industrialización, bueno, quizás otros países lo hicieron mucho más rápido, ¿no? Porque tuvieron más ayuda, porque tuvieron más suerte. Vamos a tratar de ser generosos en esto, ¿no? Y bueno, la Argentina no lo pudo tener, no pudo, digamos, soliventar una competencia y entonces comenzó a generarse desequilibrios en la macroeconomía, ¿no? Y generaron desequilibrios que trasuntaron en inflación. Desde la década del 50 hasta hoy en día nosotros tenemos
ese mal que nos aqueja, que es la inflación, que va generando muchas veces la necesidad de que las políticas sanitarias de largo plazo sean algo que, bueno, después lo veo, ¿no? Como cuando, por ejemplo, ustedes están estudiando la materia y ven el concepto, caracteres, diferencia entre tal y tal instituto y naturaleza jurídica, ¿no? Entonces van dejando cosas para después y se centran en lo que ustedes creen que es más importante, ¿no? Y quizás no ven la película entera, ¿no? Bueno, es lo que está sucediendo en la República Argentina desde el 50 hasta hoy, o antes también, ¿no? No es poner un punto de inflexión. La política sanitaria ha ido y viniendo en el último centenio, si se quiere, con distintos matices, con distintos gobiernos, y que no han logrado unificar un criterio para poder ir y decir, bueno, nos ponemos de acuerdo todos los partidos políticos y vamos a un plan a 30 años para esta dirección, y no ir cambiando conforme el viento político cambie, ¿no? Eso es algo que debería hacerse. Bueno, entre el 63 y 66 esto obviamente son 3 años, ¿no? Pero ustedes vean que se vieron algunos atisbos, ¿no? Luego obviamente la fábula y la burla de un presidente que se le decía que era una tortuga porque era lento, ¿no? Para moverse, comenzó a hacerle mella, ¿no? Hacerle mella en su imagen, pero una de las condiciones a las cuales fue expuesto en el ámbito del derecho sanitario el gobierno de Ilia era médico, ¿no? Fue el último presidente que tuvimos médico, ¿no? De los pocos médicos que ha habido en la presidencia de la Nación, y él generó con una ley muy conocida, la ley de medicamentos, la ley Oñatibia, ¿no? Un punto de inflexión en cuanto a la lucha, ¿no? La lucha que es incesante y que hoy en día la vemos con el COVID, ¿no? En la inclusión de un actor fundamental económico y social, ¿no? Dentro de lo que es el derecho sanitario, que son los laboratorios y las corporaciones sanitarias, ¿no? Si bien siempre existían desde antes del gobierno de justicialismo, imagínense, todo el desarrollo que se fue dando, digamos, a nivel económico fue muy importante, pero llegó un punto en el cual, un punto de inflexión, o al menos el presidente Ilia lo planteaba así, que era básicamente de costo-beneficio, ¿no? ¿A qué se trasuntaba o a qué se reducía esto? Bueno, la lucha era para tratar de imponer una ley en el Congreso y que se apruebe una ley en el Congreso que estableciera congelamiento de valores de mercancías sanitarias, o sea, un precio máximo o un congelamiento de precios de los medicamentos por 180 días, ¿no? O lo que durare un estudio que se había planteado a través del Ministerio de Salud en relación a cómo estaban elaborados los medicamentos, ¿no? Porque este fue el primer momento en el cual se abre el debate en torno a qué drogas básicas se utilizan para la producción de los medicamentos. Esto era algo como un secreto de Estado, ¿no? En realidad nadie se inmiscuía o nadie se metía por conveniencia o por no querer pisar un nido de hormigas venenosas, ¿no? Y bueno, el gobierno de Ilia intentó plantear esto, ¿no? ¿Cuál era la base de la ley? Bueno, la base de la ley era, o el fundamento de la ley, eran estudios realizados por el Ministerio de Salud que determinaban que muchas de las drogas básicas, o mejor dicho, que muchos de los medicamentos que se utilizaban de venta corriente, de venta común, sin receta, no estaban siendo elaborados con las drogas específicas y avaladas, ¿no? Para poder ser consumidas, ¿no? ¿Esto qué podía trasuntar? O que el medicamento era estéril o era ineficaz, o que se estaban abaratando los costos de los medicamentos utilizando drogas de segunda, drogas más baratas, ¿no? Entonces trató el gobierno de Ilia de ponerle un corset a esto, investigar cada uno de los medicamentos, reevaluarlos y dar nuevas autorizaciones, ¿no? Esto lo hace generalmente la ANMAT. Entonces nosotros lo vimos cuando la Agencia Nacional de Medicamentos es la que habilita o no, ¿no? La utilización de medicamentos para su comercialización, ¿no? Primero para su fabricación, para su producción en escala y luego para su suministro, ¿no?
lo tenemos con el tema de las vacunas, ¿no? La ANMAT es la que tenía que autorizar las vacunas. De hecho, por ejemplo, hay vacunas que en el mundo, en distintos organismos, no se encuentran avaladas o autorizadas, pero la ANMAT las autoriza por uso de emergencia, en este caso, porque obviamente no tienen autorización definitiva, pero por uso, obviamente, por cuestiones técnicas, ¿no? Por la etapa en la cual se está. La vacuna contra el COVID no es una vacuna definitiva, una vacuna demora entre 10 y 20 años en aprobarse porque debe pasar distintas etapas. Nosotros estaríamos en la etapa 3, faltan como 2 o 3 etapas más, pero obviamente por la necesidad se debió aprobar de emergencia, ¿no? Pero bueno, la ANMAT es la que aprueba o desaprueba, ¿no? Y bueno, conjuntamente con esto, entonces la idea era congelar los precios de los medicamentos. Claro, el problema esencial, ¿cuál era? Eran dos, las drogas que se utilizaban y el costo de los medicamentos. Ustedes supongan que la droga que se utiliza puede ser modificada por el laboratorio y les diga, bueno, ustedes por supuesto tienen razón, el medicamento tiene que utilizarse con la droga X o la droga Y y no la droga Z, ¿no? Supongan esto. Aquí no habría un grave problema o un gran, si se quiere, escollo. El escollo es, obviamente, y volvemos a lo mismo que estábamos relatando hasta hace 5 minutos, la situación inflacionaria del país. Un país con inflación, congelar los valores de los medicamentos le es totalmente improductivo o falto de productividad para la empresa privada, ¿no? Entonces, chocaron dos situaciones, la imposición de tratar de reevaluar todos los medicamentos y el congelamiento de los precios. Bueno, les relato cuál fue el final. Bueno, el final fue el final del gobierno de Ilia, ¿no? O sea, la pelea con los laboratorios fue uno de los principales puntuales por los cuales el gobierno de Ilia no pudo avanzar en su ejercicio de gobierno, ¿no? En colaboración, obviamente, nadie lo va a poder comprobar a esto, pero fue uno de los elementos que fue generando, ¿no? Malestar social, la falta de medicamentos. Ustedes imagínense cómo se fue dando todo esto y bueno, termina en la eclosión en el año 66 del gobierno de Ilia. En el medio quedaron algunos elementos interesantes, la creación, por ejemplo, del Instituto Nacional del Agua Potable, ¿no? Cuestión muy esencial, porque Ilia trataba de meterse no solamente con la alfabetización, sino con tratar de llegar con este Instituto Nacional a la provisión de agua potable a determinadas zonas que estaban ajenas a ella, ¿no? Hoy en día todavía existen zonas de la República Argentina que están ajenas a ella, y bueno, imagínense ustedes, en esa época era algo, si se quiere, de avanzada, entre comillas, ¿no? Bueno, pero la idea, si se quiere, fue el aumento de partidas presupuestarias para tratar entonces de establecer el refuerzo de la red de agua potable. Hizo lo que pudo hacer en 3 años y bueno, vino otro golpe de Estado. Luego vino el golpe de Estado del 66, ¿no? Onganía, general Onganía, golpea las puertas a Ilia y lo desaloja del poder. Bueno, acá, en cuestiones organizativas podemos decir que, otra vez con las idas y vueltas, avanzó la idea de la descentralización ministerial, o sea, de quitarle, digamos, las funciones al Estado Nacional en el ámbito sanitario para pasárselos a las provincias y a los municipios, ¿no? Se sancionó la primera ley de obras sociales, la 18.610, importante esto. Se creó, por ejemplo, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para los Jubilados y Pensionados, INSSJP, entre otras siglas se llama PAMI, mucho más sencillo para que ustedes lo logren establecer, ¿no? Y bueno, algunos de los hitos o logros fueron ellos, ¿no? Luego tenemos el gobierno, la vuelta al poder de un gobierno constitucional, en el año 73/74, estábamos hablando de Cámpora y de Perón, ¿no? En el 73, y entre 73 y 76, que digamos es ese periplo, si se quiere, se trató de volver a un sistema integrado de salud con base en el Estado Nacional, o sea, hacia la centralización del sistema de salud. Se creó la Fundación Favaloro en esa época, ¿no? Tan cara a nuestros sentimientos, ¿no? La Fundación Favaloro. Y luego vino, obviamente, el golpe del 76, ¿no? Bueno, qué hablar del golpe del 76 que ya no se haya dicho desde el punto de vista humanitario, sanitario,
el genocidio más importante que ha tenido la República Argentina, histórico, ¿no? Desde el punto de vista, entre comillas, político, porque no fue político, sino fue un genocidio, pero bueno, la situación, digamos, en relación a los logros, si se puede llegar a decir, en esa época tan nefasta de la Argentina, tenemos, por ejemplo, la creación del CUCAI, luego transformado en el INCUCAI, ¿no? Este instituto destinado al trasplante de órganos, ¿no? Luego, años después, se sanciona la ley de trasplante de órganos, ¿no? El Consejo Federal de Salud, que hasta hoy en día sigue existiendo, ¿no? Con tanta importancia, hasta hace poquitos días estuvo reunido en esta ciudad, en la ciudad de Mar del Plata, el Consejo Federal de Salud, ¿no? Que trataba de descentralizar, ¿no? Nuevamente, con la vieja cuestión de discusión, de descentralizar las funciones del Estado Nacional hacia las provincias, ¿no? Luego de eso, bueno, este periplo fue muy importante, ¿no? Desde el punto de vista no constitucional, estamos hablando hasta el año 83, ¿no? En el año 83 se llama elecciones nuevamente y hasta hoy en día, bueno, mantenemos esta continuidad democrática. En el año 83 asume el gobierno Raúl Alfonsín, dentro de los elementos, si se quiere, destacados en cuanto a las intenciones desde un punto de vista sanitario, de alimentación, bueno, estaba, por ejemplo, la creación del denominado PAN, que era el Programa Alimentario Nacional, tan cuestionado en su época, la constitución de los denominados seguros de salud, ¿no? Seguros sanitarios, los seguros de salud se crearon en este periodo. Conjuntamente con la creación de los seguros de salud se financió la construcción de algunos hospitales, entre ellos, por ejemplo, el Garrahan. Una cuestión que fue muy relacionada, digamos, a la historia reciente de ese momento, ¿no? De la República Argentina, que tenía su correlato con la sanción de una ley, fue la ley de bancos genéticos, ¿no? La ley de bancos genéticos, que en cierta manera lo que primero trataba de hacer era reconfigurar el mapa genético argentino desde el punto de vista de la historia genética, ¿no? Con todas las desapariciones forzadas de personas, secuestros de bebés y demás, ¿no? Para tratar de establecer una recuperación de la identidad, ¿no? El banco de datos genéticos fue muy importante. Acá ya comenzó, si se quiere, a discutirse, ya hacia finales, mediados de la década del 80, ya llegando a finales de la década del 80, la cuestión del ADN, ¿no? El mapa genético humano que se descubre en el año 2000 a nivel mundial, ¿no? Se descubre antes, pero se da a conocer en el año 2000. Pero bueno, ya comienza en la genética a tomar una cuestión preponderante en el ámbito de la salud, ¿no? Esto no solamente en el ámbito de la Argentina, en el ámbito mundial, la genética comienza a tener cada vez más espacio para el estudio y para el análisis, ¿no? Otra cuestión interesante, por ejemplo, que hace, si se quiere, no a la salud concretamente, pero sí al desarrollo social, es la creación del FONAVI, ¿no? Que era el Fondo Nacional de Viviendas. Algo parecido a lo que hoy se hace con fondos del Estado Nacional, construir viviendas de tipo social, como se dice, ¿no? Con la función del Estado desde el ámbito social, desde la infraestructura, ¿no? Bueno, el gobierno de Alfonsín estuvo asignado por una cuestión económica que se atravesó, que fue básicamente los distintos planes que hubo para tratar de controlar la inestabilidad monetaria, ¿no? Estamos hablando de la última moneda denominada de distinta manera a lo que es la actualidad, ¿no? El austral. El plan austral fue el último de los planes que trató de estabilizar la moneda sin éxito alguno. Eso degeneró en una crisis económica fundamental y la anticipación de la entrega, mejor dicho, el llamado a elecciones y de entrega del poder al Partido Justicialista con Carlos Menem, que accede al poder en el año 89, ¿no? Y acá se dio una situación como para parar la pelota y analizarla, ¿no? Porque desde el punto de vista económico, el gobierno que accede al poder en el 89 no daba pie con bola, hablando en términos chavacanos, si se quiere. La hiperinflación, obviamente, del gobierno de Alfonsín, heredada al gobierno de Menem, en el 89 se fue multiplicando, ¿no?
llegando básicamente, si uno lo ve a niveles estadísticos, la peor hiperinflación fue la que se sufrió entre el 89 y el 1 de abril del año 1991, ¿no? Elementos para poder criticar a uno y a otro los hay. Siempre la herencia es importante para poder tratar de frenar esto, ¿no? Bueno, obviamente no se pudo frenar de ninguna manera, y bueno, se llega al año 91, cuando asume el ministro de Economía, el célebre, entre comillas, Domingo Cavallo, y instaura el plan de convertibilidad. Y llegan los políticos a decirnos que se había terminado la inflación porque un peso valía $1, ¿no? Bueno, acá entonces paramos la pelota, porque hasta este momento la dinámica fue distinta, ¿no? La dinámica fue de moneda nacional, de preeminencia de moneda nacional. La dolarización comenzaba ya hacia finales del gobierno justicialista del 50, 54, 55, la dolarización comenzaba, luego se fue acentuando y se trató de instaurar en el 76, en el gobierno militar, ¿no? Una dolarización de la economía sin éxito, ¿no? Y bueno, se instaura definitivamente, ante el fracaso económico del gobierno de Alfonsín, la dolarización de la economía en el año 91. Bueno, acá tenemos para analizar distintas etapas, ¿no? La primera etapa fue un auge total en cuanto a la expectativa que daba, digamos, el hecho de que se decretaba el fin de la inflación, ¿no? En el año 91, un peso vale $1, entonces ya el peso no se, o sea, se transforma el austral en peso y el peso no se devalúa más, ¿no? Bueno, claramente esta situación del gobierno de Menem fue orientada desde el punto de vista económico a los que se denominan liberales económicos, ¿no? O comúnmente denominado neoliberal, ¿no? La aplicación de las recetas neoliberales en la Argentina no fue la misma que la aplicación de las recetas neoliberales en otras partes del mundo. De hecho, España alumbra, luego de la salida del gobierno de Felipe González, del Partido Socialista Español, la estabilización de su economía y el desarrollo con gobiernos liberales económicos, ¿no? El desarrollo de la economía de España sienta las bases, si se quiere, la modernidad Felipe González, y los presidentes que le siguieron, de otro signo político y de otra orientación económica, más liberal, ¿no? Acentuaron el crecimiento. Bueno, esto no sucedió en la Argentina a la luz de los números, porque el gobierno de Carlos Menem ingresa, digamos, con un determinado matiz, y en el medio del camino lo modifica. Sin perjuicio de ello, los primeros años, a la luz de los números, parecían cerrar, ¿no? Porque, bueno, se había eliminado la inflación, se crecía a tasas chinas, como se dice, ¿no? Hasta hoy en día se habla de las tasas chinas, las tasas de crecimiento chinas, porque, bueno, China no ha parado de crecer desde la década del 80-90 hasta hoy en día, ¿no? Pero bueno, concretamente el crecimiento tiene que venir afianzado con desarrollo. Bueno, ahí es donde hubo una desinteligencia, lamentablemente, y el desarrollo no se dio, ¿no? El desarrollo no se dio, obviamente, desde el punto de vista que se trasunte a, o se represente en la población, ¿no? Porque, por un lado, veníamos de una crisis económica con el gobierno de Alfonsín, la crisis económica con el gobierno de Menem no terminó, lo único que terminó fue básicamente la inestabilidad monetaria mediante la articulación de una ficción que era el 1 a 1. Digo ficción hoy en día, porque con el diario del lunes es muy fácil saberlo. Se pidieron 150.000 millones de dólares al Fondo Monetario para poder solimentar las reservas y de esa manera tener esta ficción que duró hasta el año 2001, que fue cuando explota la olla a presión y vuela por los aires un presidente. Literalmente hablando en el sentido del helicóptero, pero luego vienen los 5 presidentes en una semana y todo lo que ya los más memoriosos de 40 años lo vivieron, y los más chicos seguramente lo leyeron, ¿no? Pero volviendo al gobierno de Menem, traía la promesa de política de la denominada revolución productiva y salariazo, ¿no?
Bueno, el salariazo trataba entonces de generar más ingresos a los asalariados para poder fomentar el consumo, ¿no? En eso se funda el capitalismo y el capitalismo libre de mercado, ¿no? La libre competencia, ¿no? El poder adquisitivo y el consumo. En cierta manera, muchos de los presidentes norteamericanos, con sus matices, han ido hacia ese sector, ¿no? Si uno quiere analizarlo en la faz de las Américas, cómo fue aplicado el neoliberalismo. Aquí no se aplicó de esta manera, ¿no? Lamentablemente no se aplicó de esa manera, generó una sensación de seguridad temporal, ¿no? Hasta la primera presidencia de Menem, en la reelección ya se comenzaron a visorar los problemas de competitividad. ¿Esto qué generaba, no? Porque en el ámbito sanitario ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la crisis económica a la cual se sumió en el segundo mandato de Menem con la cuestión sanitaria? Bueno, cuestiones esenciales como por ejemplo son la ley de modernización del Estado. La ley de modernización del Estado a cargo de Dromi, ¿no? Que era un administrativista famoso en esa época, planteaba la teoría del Estado mínimo, ¿no? Hoy en día, políticos de la actualidad plantean la teoría del Estado mínimo como una idea trasvasada de filósofos norteamericanos, entre ellos, por ejemplo, Robert Nozick o Norman Daniels, ¿no? Que plantean la idea del tránsito de... ellos diagnostican a un Estado ineficiente, ineficaz, ¿no? Que no puede brindar soluciones a todos y que entonces se debe reducir para poder dar, para poder primero satisfacer las necesidades mínimas y para poder dar el paso a que el privado, ¿no? La empresa, otorgue, digamos, o satisfaga estos bienes o servicios, ¿no? Cumpla otra función el Estado, ¿no? Para pasar de un Estado mínimo a un Estado ultra mínimo, habla Robert Nozick, después en otra oportunidad lo vamos a desarrollar más específico, ¿no? Bueno, esta teoría tiene asidero, o tuvo asidero, en países en los cuales no se disparó el nivel de pobreza, no se disparó el nivel de indigencia, ni siquiera el índice de desocupación, ¿no? Ustedes tienen que ser conscientes de que si nosotros achicamos el Estado, ¿no? Achicamos el Estado desde el punto de vista brutal, como se hizo en la década de los 90, tratando entonces de reducir recursos, por ejemplo, en el ámbito sanitario, ¿no? Pero no es el hecho de reducir recursos en el ámbito sanitario echando gente solamente, echando médicos, enfermeros, enfermeras, ¿no? No es solamente eso, sino desinvirtiendo, ¿no? Ustedes imagínense que, por un lado, la inflación de la década de los 90, si bien fue inferior a la de otros años, existió. Estados Unidos tiene inflación, imagínense, este año está proyectado un 5%, que para ellos es una barbarie, ¿no? Bueno, la República Argentina tuvo inflación en la década de los 90, es una mentira que no la tuvo. Pero con inflación un poco menor a la que nosotros estamos acostumbrados a ver en otras épocas, ¿no? Pero sí hubo inflación. Por un lado, la inflación, ¿no? Que hace básicamente generar una pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Y por el otro lado, la inacción del Estado, en cuanto a que si nosotros tenemos una crisis económica porque la competitividad no se dio, porque es más negocio, por ejemplo, traer paraguas de China que producirlos en Argentina, eso produce cierre de fábricas, el cierre de fábricas produce expulsión de mano de obra, y la expulsión de la mano de obra, no tener una empresa de medicina prepaga o una obra social o un seguro de salud, tiene que acudir a la salud pública. Si tiene que acudir a la salud pública y se encuentra con una salud pública que está desinvertida porque no se continuó invirtiendo frente al incremento de demanda que tiene, no es lo mismo una sociedad que tenga de 10 personas, 8 ocupadas y 2 desocupadas. Estas 2 desocupadas podrán acceder a través de un seguro de salud o a través de la salud pública a la demanda sanitaria, que tener de 10 personas 5 desempleadas, porque esas 5 desempleadas van a ir a atenderse al sistema sanitario público. Entonces, si el sistema sanitario público está desarrollado para poder atender a 2 personas, uno tiene que incrementar los presupuestos y los recursos eficientemente para poder atender a esas 3 personas que se van a integrar, al menos temporariamente, hasta que la situación mejore. Bueno, esto no se dio. Entonces, tenemos desinversión desde ese lado, tenemos inflación, tenemos expulsión de mano de obra, entonces eso generó un combo, ¿no?, de crisis del sistema sanitario a nivel nacional, provincial y municipal, una crisis terminal, si queremos hablar del ámbito sanitario, ¿no?
Y entonces, todo esto, ¿no? Todas estas recetas, todas estas aplicaciones económicas, muchas veces pueden aplicarse siempre teniendo en cuenta los tiempos, la dosificación de los tiempos, ¿no? La administración de los tiempos y la razonabilidad, ¿no? El criterio de razonabilidad y la racionalidad en la utilización de los recursos sanitarios es muy importante, ¿no? Porque ustedes vean que la crisis de los estados de bienestar en el mundo, los estados de bienestar entraron en crisis, obviamente, porque el Estado no podía, el Estado como que, si se quiere, hablando vulgarmente, se empacha, ¿no? Y no puede, por burocracia, por corrupción, por ineficiencia, en cierta manera también, por falta de control, ¿no? No puede básicamente brindar todos los bienes y servicios que ofrece, ¿no? Entonces, eso genera también una crisis en el Estado, ¿no? Y un descreimiento en el Estado. Esto también es algo importante desarrollarlo acá en esta materia en filosofía, porque tenemos que analizar y estudiar las distintas formas que generan los cambios en la conciencia, ¿no? Porque evidentemente nosotros, para poder aplicar esta teoría de la década de los 90, tuvo que haber un político que la aplicara y un pueblo que lo siguiera, ¿no? Y en cierta manera, si bien el pueblo muchas veces se deja engañar por luces de colores, en cierta manera es influenciado, ¿no? Muchas veces las corrientes filosóficas son las que susurran al oído, sutilmente, ¿no? Inculcando ideas, primero en los políticos y luego estos políticos en el pueblo, ¿no? Independientemente del partido político que se trate. Pero tener en cuenta básicamente que la historia de la filosofía nos lo ha determinado. Esa divulgación, ese arte de divulgar, muchas veces puede tener resultados fenomenales como también nefastos, ¿no? Entonces, ese convencimiento, ese cambio de conciencia en la población se tiene que generar, y en base a eso se genera un cambio, ¿no? El cambio puede ser para mejor o puede ser para peor. En este caso, con ese combo, ¿no? De falta de competitividad, cierre de empresas, pobreza, indigencia, tasa de crecimiento en decrecimiento, ¿no? La curva ya iba en decrecimiento en el segundo gobierno, y ya comienzan, si quiere, a correr con los compromisos de deuda, ¿no? Situación que tenemos desde la década de los 90 hasta hoy en día. Compromiso de deuda que genera que el Estado no pueda afrontar deuda pública ni deuda privada, ¿no? Que tenga que renegociar, que para tener que renegociar tenga que crear bonos y conminar elegantemente a empresas y a inversores privados a que compren estos bonos para comprar deuda y refinanciarse, ¿no? Y siempre el mismo círculo económico, ¿no? Ante la falta de recursos, generar deuda. El hecho de generar deuda genera la imposibilidad de pagar esta deuda si no se crece. Y cuando no se puede crecer y no se puede pagar la deuda, quien la paga es el habitante de a pie, ¿no? Porque es básicamente el que sufre los efectos de la devaluación monetaria para la depreciación de la deuda, ¿no? Y para poder negociar en mejores condiciones. Esto lo han hecho todos los gobiernos, ¿no? Entonces, si no se sale de ese círculo, no me pregunten cómo se sale, sería presidente si lo supiera, ya me hubieran elegido, pero el diagnóstico es este, ¿no? Y debe analizarse de esta manera. Ni el Estado puede abarcar todo, ni las empresas se tienen que hacer cargo de todo. Lo vimos con la pandemia. La pandemia ha puesto blanco sobre negro en muchas cuestiones, ¿no? Y esto también tenganlo en cuenta, y con esto cierro. Lamentablemente vamos a tener una clasecita más para poder terminar algunas cuestiones mínimas. Igual vamos a dar 3 o 4 puntales más, y después ya la semana que viene arrancamos con conceptos de salud. Pero les dejo esta reflexión. La pandemia puso blanco sobre negro muchas cosas. Tengan en cuenta esto. Primero, la necesidad de la colaboración público-privada. Es esencial. Sin el privado, el Estado no podía afrontar la demanda sanitaria exclusivamente. Y sin el Estado, sin la salud pública, el particular, el privado, la empresa de medicina prepaga, las clínicas, tampoco podían soportar esta demanda. Bueno, ustedes vean que este globo de ensayo, que fue brutal a nivel mundial, nosotros lo tuvimos, en la Argentina también, pero lo tuvimos en la década de los 90, donde
la expulsión de mano de obra a la calle, al desempleo, fue generando entonces un cúmulo de demanda que se fue atorando en un cuello de botella en el sector público, de la salud concretamente, por la falta de recursos. Entonces esa planificación fue hecha a medias. Y cuando se planifica a medias, las cosas salen a medias, que fue lo que pasó, ¿no? Otras cositas que podemos llegar a hablar, ya llegando a la actualidad, ustedes vean, esto se los voy a decir como para que vean ustedes cómo se distribuye en el ámbito de la República Argentina la oferta sanitaria, porque estamos hablando de economía y salud, ¿no? O sea, ¿quién brinda la salud? Si la brinda el Estado también es economía, porque son recursos que se ponen en cabeza del administrador de turno para poder hacer frente a la demanda sanitaria, ¿no? Entonces, podemos tomar como última estadística fiable, obviamente, porque el último censo fue del año 2010, si mal no recuerdo. En el 2009 tuvimos una epidemia de dengue a nivel nacional, fue una de las últimas, si mal no recuerdo, no fue la última epidemia, ¿no? Importante que hubo, pero bueno, concretamente, con respecto a esto, al margen de la conceptualización de la epidemia, podemos analizar cómo se distribuye la demanda, ¿no?, sanitaria en la República Argentina. Tenemos, concretamente, el 46% tiene, obviamente, de los que estamos hablando concretamente, aportan, ¿no? 46% tiene obra social. O sea, del 100% de la población, 46% tiene obra social. O sea, el 46% está aportando una obra social para poder tener la oferta sanitaria. El 16% las empresas de medicina prepaga. O sea, es un porcentaje menor al de la obra social, pero es importante, ¿no? El sector privado ha tenido o ha sabido tener un espacio dentro de la oferta sanitaria. El 2% residual tiene un beneficio sanitario por un plan estatal, por ejemplo, los planes Potenciar Trabajo, Plan Jefes y Jefas en su momento, etcétera, ¿no? Pero esta estadística arroja que de la resta de estos tres elementos, 46%, 16% y 2%, nos queda un 36%. Y un 36% es el que no tiene cobertura. Tengan en cuenta que son casi 4 de cada 10 personas en la República Argentina que no tienen ningún tipo de cobertura y que requieren el compromiso de una salud pública fuerte, ¿no?, para poder afrontar esta demanda. Ustedes tengan en cuenta que cuando los niveles de pobreza e indigencia van subiendo, esta estadística va subiendo. Estamos hablando del año 2009, fue post-crisis económica de Argentina del 2010, ¿no? Y ni hablar, bueno, de lo que vino después, ¿no?, hasta la actualidad. Bueno, concretamente, este elemento hay que también tenerlo en cuenta porque de las estadísticas siempre muchas veces se sacan cuestiones importantes para poder realizar estudios y para poder realizar proyecciones de hacia dónde tiene que ir la salud pública, ¿no? Independientemente de ello, siempre se debe apuntar al compromiso de planes a largo plazo porque son los que mejor pueden sanear esto, tratando de no desangrar ni al sector público ni al sector privado y concretamente lograr un resultado en el final del camino mucho más exitoso que el de las últimas políticas de las últimas décadas de la República Argentina en el ámbito sanitario han sido no más que manotazos de ahogado, ¿no? Bueno, vamos a cortar hoy con la clase acá. Esperemos encontrarnos dentro de 15 días. Ya vamos a hablar de la comparación de los sistemas de salud en la República Argentina con el resto del mundo, qué es lo que pasa en el resto del mundo, desmitificar algunas cuestiones, por ejemplo, el sistema de salud de Estados Unidos, ¿cómo es? ¿No? Uno piensa que es todo salud privada, y ya les adelanto que no es solo salud privada, ¿no? Y ya comenzando a realizar un desandar en cuanto a los conceptos del derecho a la salud. Así que bueno, ¿alguna duda o consulta que tengan? ¿Nadie tiene ninguna duda o consulta? Perdón, Carlos.
habías hablado, te interrumpí. No, ninguna, profe, ninguna. Claro. Bueno, si no hay ninguna duda o consulta, nos vemos dentro de 15 días con la próxima clase. Recuerden la semana que viene con el doctor Horacio Salvador. Nos estamos viendo, que tengan buen fin de semana. Se va a subir la clase al campus virtual. Dale, profe, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.